Ok, bueno, vamos a comenzar con la revisión de tres artículos, los cuales fueron publicados en el New England desde el 2005 al 2017. El primero de ellos publicado por Stubb César, se escucha cortado. en el 2005. ¿Ahí me escucho mejor? Ya. Sí. Bueno, como antecedentes de este estudio, en el 2000 el tratamiento del glioblastoma era cirugía más radioterapia como única modalidad. Sin embargo, la supervivencia global era menor a un año. De 1993 al 2001 se llevaron a cabo 3 estudios que demostraron el potencial beneficio de la temozolomida en el tratamiento del glioblastoma recurrente. En este cuadro están estos 3 estudios, del cual nuestro autor actual hizo las revisiones entonces. En estos estudios se administró temozolomida neoadyuvante a la radioterapia, demostrando un potencial beneficio sobre la supervivencia global. En 2002 se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en Lancet, donde se comparó la radioterapia con radioterapia y quimioterapia utilizando otros agentes citotóxicos, demostrando una disminución del riesgo relativo del 15%. Por lo tanto, el objetivo de nuestro autor fue comparar de forma prospectiva la eficacia y seguridad del tratamiento de administrar radioterapia concomitante con temozolomide. Los brazos de investigación fue la cirugía y la radioterapia como única modalidad, que en ese entonces era el estándar, contra cirugía más radioterapia concomitante a temozolomida y temozolomida adyuvante. Este estudio es prospectivo, aleatorizado, multicéntrico y de intención a tratar. Los criterios de inclusión fueron para pacientes de 18 a 70 años que tuvieran confirmación histológica de glioblastoma grado 4, un ECOG menos de 2, una función hematológica renal y hepática normal, y los pacientes podrían estar en tratamiento con esteroide previo a la aleatorización, siempre y cuando la dosis fuera estable o estuvieran en dosis de reducción. Como podemos ver, los vasos de comparación tenían un número de pacientes bastante similar, 286 para el brazo de cirugía y radioterapia, y 287 para el brazo de cirugía reductora más radioterapia y temozolomida adyuvante. La temozolomida concomitante fue administrada desde el primer día al último día de radioterapia. Hubo un descanso de 4 semanas antes de iniciar la adyuvancia, y la dosis que se utilizó fueron 75 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. En cuanto al tratamiento adyuvante, se administraron 6 ciclos, 5 días a la semana, cada 28 días el ciclo. El primer ciclo se administró 150 miligramos en metro cuadrado, y el segundo ciclo y posteriores con una dosis de 200 miligramos en metro cuadrado. La radioterapia fue administrada con aceleradores lineales a 6 mB, con un fraccionamiento convencional que incluyó 60 grays en 30 fracciones durante 5 semanas. La delimitación del GTB fue realizado con la resonancia magnética, donde se incluyó tanto los cambios postquirúrgicos como el edema y todo lo que los radiooncólogos en ese momento consideraban sospechoso. El CTB fue el GTB más 2 a 3 centímetros. Todos los pacientes fueron simulados con tomografía, y la radioterapia comenzó una semana posterior a la aleatorización. Como objetivos primarios fue la supervivencia global, y el objetivo secundario fue la supervivencia libre de progresión, seguridad y calidad de vida. En las características de la población, el 87% de los pacientes tenían un el ciento de los pacientes habían sido sometidos a una infección por situación encontraban en tratamiento con esteroides durante la aleatorización. El
población del 85. De los pacientes tenían una cirugía durante o antes de. Como resultados, nuestro objetivo primario podemos ver que en la curva favorece el brazo de radioterapia con temozolomide. Ya no escuchamos nada, César. Ni se mueve la pantalla. ¿Ahí me escucha, doctora? No. ¿Ahí me escucha? Hola, ¿me escuchan? Si quieres, César, no sé si al compartir pantalla pierdas velocidad. Creo que sí, un poquito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Me quedé aquí, ¿verdad? ¿Me escucharon, verdad? Se escucha parcial, se entiende un poco. A ver, comienza otra vez. Y si no, lo que vamos a hacer es que nada más verbalmente nos lo comentas. Ok. Ahí me escuchó. A ver, entonces, bueno, de la supervivencia global podemos ver cómo la radioterapia con temozolomida favorece, bueno, las curvas favorecen al brazo experimental. A 28 meses la mediana de supervivencia fue de 14.6 meses para este brazo, y a 48 meses la supervivencia fue de 26.5 meses. La reducción del riesgo relativo de muerte fue de 37% con un beneficio absoluto de 2.5 meses, al compararlo con el tratamiento estándar, que era cirugía con radioterapia. Te dejamos otra vez de escuchar y ver. Como única modalidad. Ahora, hay beneficios. Aparentemente, los que sometidos a una restricción previa, ellos pueden único ser. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero no se ve la pantalla. A ver. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Bueno. Bueno, como podemos ver en este forest plot, los pacientes que no tuvieron
Tanto beneficio fueron aquellos que solamente se les realizó biopsia y aquellos con un ECOG de 2 o más de 2. En cuanto a seguridad, el 85% de los pacientes completó la RT con temozolomida más la temozolomida adyuvante. El 13% no completó este esquema como estaba programado, ya sea por toxicidad, progresión y otros. La mayoría fueron por progresión. El 78% recibió adyuvancia y 3 ciclos fue la mediana que recibieron los pacientes y el 47% completó los 6 ciclos de temozolomida adyuvante. La suspensión de la adyuvancia por toxicidad solo fue del 8% y el escalamiento de dosis en segundo ciclo se logró en el 67% de los pacientes. El 9% no recibieron adyuvancia. En cuanto a los resultados del objetivo secundario, que podemos ver nuevamente que se favorece la radioterapia con temozolomida concomitante en las gráficas con una reducción del riesgo relativo de progresión del 46%. Sin embargo, y aunque la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 6.9 meses, este beneficio no se va a comenzar a ver a posterior, como en el caso de la supervivencia global, sino desde los primeros 6 meses cuando se comienza a tener un beneficio estadísticamente absoluto. Supervivencia global, donde durante los primeros 6 meses no se observaba ningún beneficio estadísticamente significativo entre estos dos brazos de tratamiento. El beneficio se mantuvo a lo largo del tiempo y el 94 y 85% de los pacientes en ambos brazos tuvieron una progresión de la enfermedad al finalizar este estudio. En cuanto a toxicidad, el 7% de los pacientes en temozolomida concomitante, eso 4, hematológica principalmente, y las dos causas principales fueron neutropenia hasta un 4% y trombocitopenia en un 3%. El 14% de los pacientes en adyuvancia tuvo toxicidad grado 3 o 4 hematológica, nuevamente neutropenia y trombocitopenia en la misma proporción. En cuanto a el uso de esteroides, todos los pacientes tuvieron profilaxis contra pneumocitis givenchy y solo 2 casos de neumonía se registraron, pero ninguno de ellos se confirmó como pneumocitis givenchy. Bueno, este es el primer estudio en demostrar el beneficio de la temozolomida como tratamiento concomitante a la radioterapia. Aunque se utilizó esteroides en su mayoría, no se identificó ningún beneficio al realizar el análisis multivariado y los efectos de la adyuvancia con temozolomida posterior a la concomitante. Este estudio no estaba hecho para determinar si la temozolomida adyuvante podía haber que podemos ver que son los pacientes que más se van a beneficiar, son aquellos pacientes que sí van a una cirugía o una resección, ya sea parcial o completa, y aquellos que tuvieron la biopsia fueron los pacientes de mal pronóstico. También el ECOG es un factor que impactó tanto en la supervivencia como en la supervivencia libre de progresión. Sobre todo aquellos pacientes con ECOG de 2 o más, probablemente no exista un beneficio en agregar temozolomida a la radioterapia. Podemos concluir de este estudio que la radioterapia con temozolomida concomitante tiene una reducción de riesgo relativo del 37% y una supervivencia global de 26% a 2 años cuando lo comparamos con el tratamiento que era estándar en ese momento. Aumenta el periodo libre de recurrencia y el tratamiento concomitante tiene buena tolerancia en general con efectos adversos que bien podrían paliarse monitorizando sin incrementar riesgo de infecciones u otras comorbilidades. El siguiente estudio es publicado también en el 2016 en el New England, es el por Buckner. Aquí es un estudio donde se comparó el tratamiento de radioterapia con procarbazina, la
la mustina y la cristina en gliomas de bajo grado. Este estudio, se realizó, comenzó antes del estudio previo, es por eso que aquí están utilizando todavía citotóxicos, que en ese entonces era lo que se utilizaba en el tratamiento de glioblastoma. En 2012, el RTOG 9802 fue un estudio que comparó radioterapia con quimioterapia, reportando un aumento en la supervivencia libre de progresión. En 2016, el autor realiza esta actualización de los datos a largo plazo para comparar si hubo o no impacto en la supervivencia global y en supervivencia libre de progresión, ya que durante el estudio ya que durante la publicación de los primeros resultados y en un análisis post-hoc, podemos ver cómo las curvas comienzan a separarse a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ese momento del análisis no hubo ninguna significación para supervivencia global, pero sí para supervivencia libre de progresión, los cuales resultaron en un 75% contra un 46% de la supervivencia libre de progresión. Este es un estudio prospectivo, fase 3, aleatorizado y de intención a tratar. Los criterios de inclusión involucraban pacientes con astrocitoma grado 2, oligodendroglioma u oligoastrocitomas supratentoriales, 39 años, que tuvieran una resección subtotal o biopsia, o 40 o más años que hubieran ido también a biopsia o resección. El Karnofsky no podía ser menor a 60, y los criterios de exclusión eran aquellos pacientes que presentaban carcinomatosis leptomeningia confirmada, tumor cerebri, sea sincrónico de 5 años, previos, RT o quimioterapia previa y enfermedad pulmonar crónica. Cuanto a los brazos de tratamiento, la cantidad de pacientes estaba bien balanceada. Para los brazos de comparación de quimioterapia, radioterapia y quimioterapia fueron de 125, para el brazo de cirugía más radioterapia fue de 126. La quimioterapia se fue administrada de forma secuencial, 6 ciclos durante 8 semanas, y se utilizó el esquema de procarbazina, lamustina y vilpestina, que en ese momento era el más estudiado para los glioblastomas. La radioterapia, la dosis de radioterapia fue de 54 grays en 33 fracciones. Se utilizó resonancia magnética para delimitar el GTB, y el GTB se le dio un margen de 2 centímetros para realizar el CTB, y al PTB se le dio un margen de 0.5 centímetros. Nuevamente, todo lo que se involucró en el GTB fueron los cambios quirúrgicos en la resonancia magnética, el edema y todo lo que los radiólogos consideran sospechoso. Como objetivo primario, la supervivencia global y el secreción y la toxicidad grado 3 o más. El estudio fue llevado de 1998 al 2002 y la mediana de nacimiento fue de 1.9 años, 11.9 años, y el 98% recibieron la radioterapia como estaba planeado, y solo el 56% recibió la quimioterapia. En cuanto a las características de la población, podemos ver que la mayoría tenía una edad de 40 años, el Karnofsky era favorable en la mayoría de los casos, y la función neurológica también la gran mayoría no tenía síntomas o tenía síntomas menores. En cuanto a resecciones totales, eran los menos, y los hallazgos histológicos, la histología más frecuente fueron los astrocitomas y vías de oligodendrogliomas. Otro aspecto importante en este estudio y que se llevó en esta actualización de datos fue el análisis de la mutación IDH1, el cual estaba presente en el 35% de los pacientes en ambos brazos. Como resultados del objetivo primario, en cuanto a supervivencia global, se encontró una mediana de supervivencia de 13.3 años. A 5 años, el 72% a favor de radioterapia con quimioterapia, y a 10 años, el 60%. En cuanto a pacientes con IDH1 mutado, presentaron mayor beneficio de este tratamiento, con una mediana de supervivencia de 13.1 años. La supervivencia global para la mutación del IDH, podemos ver en esta curva, cómo favorece al grupo de radioterapia con quimioterapia, sobre todo a partir del tercer año, que es donde comienzan a separarse las curvas. En cuanto al objetivo secundario, la supervivencia libre de progresión demostró una mediana de supervivencia de 10.4 años,
con una P estadísticamente significativa. A 5 años fue del 61%, a 10 años fue del 51% para el brazo experimental, y la supervivencia libre de progresión en pacientes con IDH mutado también se encontró un beneficio significativo sin encontrar diferencia en los tratamientos en cuanto a Otra vez diferentes tipos de no se escucha casi nada. Deja de compartir tu pantalla y cuéntanos el artículo conforme va en el PDF, bueno, en el documento original más o menos. A ver si con eso mejora al menos el audio. Ok. Bueno, y lo que marca el artículo fue que precisamente al hacer el análisis de histologías no hubo ningún beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión ni tampoco de supervivencia global para estos pacientes que fueron sometidos al tratamiento experimental. En cuanto a toxicidad, pues los síntomas más comunes fueron fatiga y pérdida de peso, los cuales pues no fue diferente al tratamiento, el brazo comparativo. Sin embargo, lo que sí aumentó fueron aquellas toxicidades hematológicas, presentándose principalmente toxicidades grado 1 y grado 2, y específicamente linfopenia y la disminución de la hemoglobina, requiriendo transfusiones sin llegar a afectar la vida del paciente. El beneficio de la radioterapia con quimioterapia ya se venía viendo antes de este estudio, sobre todo en pacientes con glioma de grado 2, que eran los estudios experimentales que había en ese entonces. Este estudio, como les comenté, se realizó previo a que la temozolomida fuera el estándar de tratamiento debido al artículo anteriormente revisado, y el 25% de los pacientes, es importante que sepamos, que va a presentar progresión dentro de los primeros 2 años con este tratamiento, ya que durante estos 2 años no se ve ningún beneficio. La mutación del IDH1 se asocia con mayor beneficio para recibir radioquimioterapia. Sin embargo, bueno, no estamos seguros con este artículo si solo con este tratamiento citotóxico. Obviamente la toxicidad hematológica fue más marcada y más común en este tratamiento combinado que con la temozolomida. Podemos concluir que asociar radioterapia y quimioterapia al tratamiento de los gliomas de segundo grado va a aumentar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, y el perfil de toxicidad es aceptable y esperado de acuerdo a los agentes de quimioterapia que se estaban utilizando y que en ese momento pues estaban muy bien investigados. La mutación del IDH fue un factor pronóstico para la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, independientemente de la histología que se realizara. El siguiente estudio, vamos a hablar del estudio de Perry, publicado en el 2017. Este estudio comparó... Nada más, detente tantito, César. Alfredo, conecta tu micrófono y coméntanos qué dicen los antecedentes del artículo. Listo, ya te escuchamos. Bueno, no te escuchamos todavía, pero ya vi que ya tienes conectado tu micrófono. Bien, tienes Díaz Martínez. Ya. Bueno. Sí. Bien, pues el artículo de Perry pues lleva como título el curso corto de la radioterapia con temozolomida versus RT sin temozolomida en pacientes mayores de 65 años con glioblastoma. Bueno, pues los antecedentes del glioblastoma se asocia con un mal pronóstico
Se ha demostrado que la supervivencia en pacientes de 70 años o menos, cuando se agrega la quimioterapia con temozolomida a la RT estándar, pues mejora un poco la supervivencia. En pacientes de edad avanzada se utilizan con frecuencia ciclos más cortos de radioterapia y estos pues por las propias condiciones de los pacientes. Entonces lo que se propone en este artículo es comparar un ciclo más corto de RT agregando la temozolomida versus solamente la RT sola. ¿Sí, bueno? Sí, ok. ¿Quién más está? Curi, ¿nos puedes mencionar los métodos? Sí, bueno. Sí, se eligieron pacientes de 65 años o mayores y se utilizó el fraccionamiento de 40 Grays en 15 fracciones con temozolomida o 45 Grays o 40 Grays en 15 fracciones sin temozolomida. ¿Y qué más? ¿Qué más? Fueron... La temozolomida se administró de 150 a 200 miligramos por metro cuadrado. No me acuerdo si eran 5 días consecutivos. Alguien, síguele, Eugenia, por favor, completa lo que le faltó de métodos. Ay, hola. Sí, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Qué más? También, en cuanto a los métodos, ellos hicieron una determinación del estatus de metilación de la MGMT, porque esto también fue parte de los resultados, dependiendo de los resultados de la supervivencia, si tenían o no el estatus de la metilación. Déjame ver qué más de métodos. ¿Dónde se hizo el estudio? ¿Cuáles eran los criterios de inclusión o de elegibilidad? Bueno, fue un estudio fase 3, se enrolaron los pacientes de más de 65 años, como ya dijo Curi, y tenían que tener una confirmación histopatológica, que también la biopsia o la confirmación histopatológica tenía que tener al menos menos de 28 días de la randomización o de la aleatorización, y eran pacientes que obviamente pues no eran candidatos, son los mejores candidatos para recibir un fraccionamiento convencional, que es el de las 30 fracciones. Tenían también que tener un buen estado funcional de 0, 1 o 2, y pues también pueden estar recibiendo corticosteroides. Tenían que tener una buena función renal también, hematológica, hepática, y el protocolo empezó 2 semanas después de que se aleatorizaron, y estos se aleatorizaron 1 a 1, ya sea para la radioterapia sola o para la radioterapia con la temozolomida, y pues el fraccionamiento fue 40.05 en 15, como el de la mama. Se administró con la temozolomida, que fue a 75 miligramos por metro cuadrado, y en los días 21, creo. Por 21 días. Por 21 días. Sí. Y también se administró pues la temozolomida adyuvante a 150-200 miligramos. Eran 5 días, eran durante 5 días seguidos, en el día 28 del ciclo, hasta 12 ciclos, o también hasta que detectaran si había progresión. Eric, completa nada más cómo se hizo el volumen de tratamiento y qué hicieron de seguimiento para evaluar a los pacientes. Brevemente. El volumen de tratamiento
El seguimiento se hizo una vez a la semana. ¿Qué evaluaron? Si quieres, no tan preciso, ¿qué evaluaron? Calidad de vida. ¿Y te acuerdas qué escalas usaron? No, solo recuerdo el Minimental, pero no. Sí, Minimental. El EORTC tiene unas escalas de calidad de vida, que son los QLQ, y utilizaron las escalas esas escalas, específicamente las que son como de módulo o de cerebro, del sistema nervioso central. Entonces esas son las que evaluaron. Uh-huh. ¿Y te acuerdas cómo determinaron que progresaba la enfermedad? Con seguimiento con resonancia magnética. Uh-huh. ¿Alguna R2 nos puede decir cómo específicamente se determinaba? Vamos a ver quién está por aquí. Tony. Tony. ¿Podría repetir la pregunta, doctora? ¿Cómo se determinó la progresión al sistema nervioso central? Ya me dijeron por resonancia, pero específicamente, ¿qué hacían? ¿Cómo medían la enfermedad? Era un incremento de más del 25% del área tumoral en 2 imágenes. ¿O bien? En 2 progresión cortes, clínica. ¿no? Ajá. Ok. Sí. O que apareciera alguna nueva lesión, ¿no? Aparición de una nueva lesión o incremento del 25% más del área tumoral. Y igual nos seguimos con otro R2. Nos vamos a saltar la parte del cálculo de la muestra porque si no nos vamos a retrasar mucho. Pero a ver si Tony ya está por ahí. Que nos diga los resultados. Ok. Dinos los resultados de las características de los pacientes, cómo describían que eran. Y patológicas, clínicas patológicas. Sí, bueno, fue un total de 562 pacientes que se aleatorizaron, 281 a cada grupo, la mediana de edad era de 73 años, la mediana de supervivencia global con radioterapia más temozolomida sola era de 9.3 meses versus... Perdón que te interrumpa, si hay alguien más Sí. que tenga prendido también audio donde tú estás, que le baje, por favor. Ya, síguele. Bueno, entonces la mediana de supervivencia era de 9.3 meses versus 7.6 meses para los pacientes que solo llevaron la radioterapia con una P estadísticamente significativa y la mediana de supervivencia, más bien de libre de progresión, fue de 5.3 meses versus 3.9 meses, también estadísticamente significativo. Pues también es importante mencionar que los pacientes que tenían la metilación de MGMT presentaban una mayor supervivencia de 13.5 meses versus 7.7 meses, también estadísticamente significativo. Y bueno, también mencionar que la calidad de vida pues era similar entre los dos grupos. Okay. ¿Cómo fue el apego al tratamiento? ¿Algún otro R2 que esté por ahí? Veo a Tony y veo, no sé quién más esté conectado con Tony. Sí, pues de acuerdo a la radioterapia, pues hubo igual apego en los dos grupos. Más o menos el tratamiento fue en ambos con una media de 3 semanas. Y de todos los 87 pacientes, los 87 pacientes que no recibieron temozolomida, 31 tuvieron alguna progresión, 25 tuvieron algún síntoma, pues como recurrente, y solamente 11 tuvieron algún efecto asociado a la temozolomida. 8 murieron y uno de ellos pues no tuvo buena adherencia al tratamiento. ¿Qué más? Pues creo que nada más. O sea, tuvieron igual apego.
Ok, entonces, César, complétanos con los resultados que tengas lo que haya faltado sin conectar tu computadora. A ver si ya logramos escuchar un poco mejor. Sí, doctora. Bueno, en cuanto a resultados, para la supervivencia global, la mediana de supervivencia fue de 9.3 meses a favor de la radioterapia y temozolomida. En cuanto al ¿qué grupo de pacientes se benefician más? Fueron aquellos mayores de 76 años, donde se observó una mediana de supervivencia global de 10 meses, comparándolos con aquellos pacientes que tenían una edad de entre 65 y 70 años, solo se logró una supervivencia de 8.7 meses, estadísticamente significativo. Es por eso que podríamos plantearnos que tal vez estos pacientes o este grupo muy específico no convendría más darle un curso largo. En cuanto a la reducción del riesgo de muerte, fue un 33% para el brazo experimental. Como mencionó Tony, la metilación del MGMT sí fue un factor pronóstico, solo en aquellos pacientes que tenían la metilación y recibían el tratamiento de quimio radio concomitante. La mediana de supervivencia fue de 13.5 meses, al compararlos con aquellos que no tenían la metilación y estaban en el mismo en las mismas condiciones. Otro factor pronóstico importante es el resultado del Minimental. En el Minimental, aquellos pacientes que tenían un mejor desempeño también tenían una supervivencia, una mediana de supervivencia de 13.5%, muy parecido a los pacientes con metilación del MGMT. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, la mediana fue de 5.3 meses a favor de la radioterapia y la temozolomida, justo como en el primer estudio que revisamos. Los factores pronósticos para esto fueron los mismos, el resultado del Minimental y aquellos pacientes que fueron llevados a una resección, ya sea parcial o total, también presentaban este beneficio. Obviamente, y se repite, el grupo con mayor beneficio en estos resultados fueron aquellos pacientes con más de 75 años. En cuanto a la toxicidad, realmente pues lo hematológico persistió, solo que estos pacientes presentaron linfopenia en hasta un 30% y trombocitopenia en un 11%, además de neutropenia de 8.3%, los cuales requirieron medidas de paliación. En cuanto a la discusión, el tratamiento del glioblastoma en pacientes mayores en ese momento no estaba estandarizado, por lo tanto este es uno de los primeros estudios que propone un demostrando que el fraccionamiento convencional no es superior o por lo menos les va igual a un curso corto y los cursos obviamente para pacientes mayores van a mejorar la adherencia al tratamiento de acuerdo a este estudio. A diferencia del NOAA 08 que comparó la temozolomida con la radioterapia como tratamientos únicos sin diferencia entre ellos, este estudio demostró que en este grupo de edad sí hay una diferencia al comparar la radioterapia como única modalidad contra la radioterapia con temozolomida. Obviamente vamos a el curso corto de 40.5 grays en 15 fracciones con temozolomida, aumenta la supervivencia global y libre de progresión en pacientes mayores de 75 años. Esto sí lo tenemos que tener muy claro, y ya que este es el grupo que tuvo mayor beneficio, al igual que aquellos que tienen metilación del MGMT. Los pacientes menores de 70 años probablemente tendremos que seguirles ofreciendo el curso completo, o en aquellos pacientes menores de 70 años que no puedan, por cuestiones ya sea de comorbilidades, estado funcional, no puedan recibir el tratamiento de 66 grays, pues probablemente este curso corto siga siendo una de sus mejores oportunidades. Y eso es todo. Específicamente de este artículo, bueno, para irnos de atrás hacia adelante. Caro o Salvador, no sé quién más esté. Sí, doctora. Sí, ¿algún comentario de este artículo o alguna
digamos, cambio en la conducta que haya determinado este artículo? No la escuché otra, perdón. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ok. Que en este artículo específicamente, el de Perry, algún comentario o si hubo algún cambio en la conducta con los resultados que mostraron. Pues básicamente, o sea, el efecto que va a tener y el beneficio de todas maneras de que les brindemos el tratamiento, aunque el estado funcional pues no sea el mejor, y de hecho pues es lo que establece ahorita las guías, esto lo del artículo de Perry, para los pacientes que son frágiles o que son mayores de 70 años. Entonces pues es el cambio que establece básicamente. Posteriormente a este artículo viene otro artículo ya con otro fraccionamiento todavía más hipofraccionado, que es en 5 sesiones, el de 25. Entonces, pues cualquiera de los dos está avalado por las guías. Ok, específicamente yo creo que ahorita, bueno, no sé cómo esté manejándolo el doctor Flores, pero me imagino que con la cuestión de la pandemia, pues todavía se hipofraccionaron, se usaron más esquemas hipofraccionados, ¿no? De hecho, el doctor Flores en la práctica aquí con nosotros está usando un esquema hipofraccionado de 39:13 para glioblastoma. Incluso con los pacientes frágiles o que no tienen tan buen pronóstico, también está usando el 39:13, incluso desde antes de la pandemia. Ok, perfecto. Regresándonos un poco al primer artículo, ¿me podrías dar quién tenemos? ¿Quién no ha estado? Caro, del primer artículo, tus conclusiones generales, críticas, limitaciones del estudio. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Pues básicamente, pues los pacientes tienen mejores resultados oncológicos con la mutación. Entonces, pues es importante ver en este tipo de pacientes, pues ver si tienen mutación o no para ver qué tratamiento les vamos a dar. De todas maneras, pues hay que darles el tratamiento con temozolomida. ¿Y cómo es ese tratamiento? ¿No lo puedes repetir? ¿Me escucho ahí? Sí. Radioterapia con 60 grays más temozolomida. Pero... Y posteriormente adyuvante. ¿Cuánto? Ay, no me acuerdo. O sea, la dosis de temozolomida es de 150 miligramos por metro cuadrado. O sea, Caro ahorita está dando la dosis ya en términos adyuvantes, pero durante la concomitancia es menos la dosis precisamente para mitigar los efectos adversos de radio y quimio. Entonces les daban los 60 grays, como ya dijo Caro, más 75 miligramos. Ya después les daban otros 6 ciclos, que ya es con la dosis que dice Carito, de 150 a 200 miligramos, dependiendo de la superficie corporal. ¿Esos 75 miligramos son estándar o se calculan de alguna manera? Igual son por superficie corporal, doctora. Uh-huh. Por metro cuadrado, ¿no? Al día. ¿Qué estudios de seguimiento? ¿Quién más? Déjenme ver. Eymerich, estás un poco escondido. ¿Qué estudios de seguimiento se le hacen a un paciente que está con temozolomida? Bueno, temozolomida, perdón. Los estudios, ¿sí me escuchan? Sí. Es BH, pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de función renal también. ¿Y eso es cómo se realiza? Como estudio de seguimiento. En el ciclo 3 y en el ciclo 6, según el artículo.
¿Alguien no Es le como lo realizaron. recomendación? Es que hay otra recomendación. No, doctora. Incluso hay quienes mencionan que puede ser semanal, sobre todo cuando está con la radioterapia. Los laboratorios y el laboratorio específicamente que se hace semanal es la VH. Esto pues por la toxicidad que puede llegar a tener. En el estudio pues vienen otros tiempos, pero eso es lo que se recomienda. ¿Qué significa? ¿Alguien más que no haya participado o que esté con alguien conectado y que igual no haya participado? Que el gen del MGMT esté metilado. O describa qué es MGMT. Bueno, ¿lo digo o espero si alguien más? Eric creo que se conectó y ya si no lo vas corrigiendo. A ver, Eric. El gen es el 6-metilguanina ADN metiltransferasa y pues tiene más, o sea, que esté metilado significa que sea más sensible a la temozolamida. Complementale, Salvador. Salvador, complementale. Bueno, a lo que recuerdo yo es que si está metilado, está como silenciado. Eso significa que la muerte celular está, o sea, está alterada o sea, justamente eso, si está silenciado, entonces la muerte celular está inhibida. Uh-huh. Perdón, otra. Es que me hablaron de aquí de la recepción. Básicamente, la MGMT la vamos a encontrar en alrededor del 50% de los glioblastomas. Entonces, eso lo que nos ayuda es como un promotor de la metilación. Entonces, si recordamos de las clases de radiobiología, el hecho de que tengamos un promotor de la metilación, esto hace que sea favorable que haya una reparación de las cadenas del DNA. Entonces, al encontrarse silenciado, esto hace que haya mayor sensibilidad al efecto de la radiación y haya mayores daños de doble cadena, y esto, pues digamos que hay mayor efecto gracias a la temozolomida concomitante. Sí, recuerdo.